Buenas tardes. En este video vamos a definir una clase llamada punto, cuyo comportamiento incluye los servicios copy, equals y clone. Al igual que con el servicio toString, existe una convención para la funcionalidad de copy, equals y clone. Recordemos que cuando un servicio recibe como parámetro un objeto o retorna como resultado un objeto, el valor que recibe o retorna es una referencia. La clase punto modela un punto en el plano. Un objeto de clase punto está caracterizado por dos atributos de instancia, X e Y de tipo real. El constructor inicializa los valores de los atributos con los valores de los parámetros. La clase incluye dos comandos triviales y un comando copy que modifica el estado interno del objeto que recibe el mensaje con los valores de los atributos de instancia del objeto ligado a P. El diagrama incluye las consultas triviales obtener X y obtener Y. La consulta a distancia computa la distancia entre dos puntos. El servicio equals retorna verdadero si el estado interno del objeto que recibe el mensaje es igual al estado interno del objeto ligado al parámetro P. La consulta clone crea y retorna un nuevo objeto con el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje. Cuando implementamos la clase punto, declaramos sus atributos privados, de modo que solo son accesibles dentro de la clase punto. El constructor inicializa los atributos de instancia con los valores de los parámetros. Observen que estamos utilizando la variable this. Lo hacemos porque en este caso los nombres de los atributos coinciden con los nombres de los parámetros. La variable this permite acceder a los atributos del objeto. This.x nos dice que estamos hablando del atributo de instancia X. Los dos primeros comandos son triviales y nuevamente usamos la palabra this para distinguir el atributo de instancia del parámetro. Vamos a asegurarnos de entender claramente qué debe hacer copy antes de comenzar a implementarlo. Supongamos que en la clase cliente se han creado dos objetos de clase punto ligados a las variables P1 y P2. Si la clase cliente envía el mensaje copy al objeto ligado a P1 con P2 como parámetro, nuestra intención es que al terminar la ejecución de copy, el estado interno del objeto ligado a P1 cambie. El atributo X deberá tener el mismo valor que X en P2. Y el atributo Y se modificará de modo tal que quede con el mismo valor que Y en P2. Vamos a ver ahora la implementación de copy. El comentario nos dice que es responsabilidad de la clase cliente garantizar que el parámetro P es una referencia ligada. Si la clase cliente envía el mensaje copy a P1 con P2 como parámetro, el parámetro formal P va a mantener una referencia al mismo objeto que está ligado a P2. El comando copy va a modificar el estado interno del objeto que recibe el mensaje, es decir, van a cambiar los valores de los atributos de instancia X e Y. Al atributo de instancia X del objeto que recibe el mensaje se le asigna el valor del atributo de instancia X del objeto que pasa como parámetro. De manera análoga, al atributo de instancia Y del objeto que recibe el mensaje se le asigna el resultado que retorna al enviarle el mensaje obtener Y al objeto ligado al parámetro P. Cuando la ejecución del método copy termina, el control vuelve a la clase cliente. P1 y P2 tienen el mismo estado interno.
La consulta obtener X retorna el valor del atributo de instancia X. La consulta obtener Y retorna el valor del atributo de instancia Y. La consulta toString retorna una cadena de caracteres. La concatenación de los valores de los atributos de instancia separados por una coma y encerrados entre corchetes. Aunque no es necesario hacerlo, seguimos utilizando la variable this para aludir al objeto que recibe el mensaje. El método distancia exige mayor atención. El comentario especifica que la distancia entre dos puntos se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema? La distancia entre dos puntos en el plano puede calcularse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En esta figura la hipotenusa es la recta que une a los puntos P1 y P2. ¿Cuáles son entonces los catetos de este triángulo? La base del triángulo puede computarse como x2 menos x1, es decir, la abscisa de uno de los puntos menos la abscisa del otro punto. La altura del triángulo se computa como y2 menos y1, es decir, la ordenada del punto P2 menos la ordenada del punto P1. La primera instrucción del método distancia declara dos variables que representan el valor de la base del triángulo y h que va a mantener la altura del triángulo. La siguiente instrucción computa la diferencia entre los valores de las abscisas, es decir, la abscisa del punto que recibe el mensaje y la abscisa del punto que pasa como parámetro. El valor se asigna a la variable b. Luego calculamos la altura del triángulo, como la diferencia entre las ordenadas. Por último, el método distancia retorna como resultado la raíz cuadrada de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Calculamos la raíz cuadrada usando un método incluido en la librería Math de Java. Observen la importancia de ir avanzando progresivamente con los videos, la lectura del apunte, las actividades prácticas. Interpretar estas instrucciones requiere que estén familiarizados con los conceptos de objeto y mensaje, y por supuesto con el pasaje de parámetros, que es un tema que ya vieron en resolución de problemas y algoritmos. Además, en las materias de programación con frecuencia aplicamos contenidos de matemática, sin detenernos a explicarlos, porque son temas que vieron en la escuela o en elementos de álgebra y de geometría. La consulta equals retorna verdadero si el estado interno del objeto que recibe el mensaje es igual al estado interno del objeto que pasa como parámetro. Supongamos que en la clase cliente se han creado dos objetos de clase punto ligados a las variables P1 y P2. El comentario nos dice que es responsabilidad de la clase cliente garantizar que el parámetro P está ligado. Consideremos ahora que la clase cliente envía el mensaje equals a P1 con P2 como parámetro. Al iniciarse la ejecución de equals, se le asigna al parámetro formal P el valor de P2. Recordemos que el pasaje de parámetros es por valor. Si modificamos el valor del parámetro P, el cambio no afecta a P2. El método equals retorna un valor booleano, que resulta de comparar el valor de X, del objeto que recibe el mensaje, con el valor de X del objeto ligado al parámetro P. Si coinciden, se compara el valor de Y en el objeto que recibe el mensaje con el valor del atributo de instancia Y del objeto ligado al parámetro P. En nuestro ejemplo no coinciden, de modo que la consulta retorna falso. La consulta clone retorna la referencia a un nuevo objeto con el mismo estado interno que el objeto que recibe el mensaje. En este ejemplo, cuando el objeto ligado a la variable P1 recibe el mensaje clone, se crea un nuevo objeto cuya referencia se asigna a la variable P3.
de modo que la primera instrucción de clone crea un nuevo punto. Los parámetros para el constructor son los valores de los atributos de instancia del objeto que recibió el mensaje clone, es decir, X e Y. El método retorna la referencia al objeto que acaba de crearse. Cuando clone termina, el control vuelve a la instrucción en la cual se envió el mensaje. El resultado se asigna a la variable P3. Observen que la variable P ya no existe. En los próximos videos vamos a proponer varias clases que incluyen a los métodos toString, copy, equals, clone. La funcionalidad de cada uno de ellos va a ser siempre la misma, aunque por supuesto los atributos van a ser diferentes en cada caso.